cuando tú cambias, tienes que estar dispuesto a fracasar porque del mismo fracaso vienen los éxitos. Welcome to the Hired Hub podcast, your ultimate guide to mastering the complexities of remote work and pushing your career forward. Whether you're tuning in from the busy streets of Latin America or any corner of the globe, we're here to give you tools and insights to succeed in today's dynamic job market. I'm your host, Gaby Morales. And I am your co-host, Jess Torres. If you're a recent graduate eager to leave your mark or a seasoned pro looking to redirect your career, you can join us as we explore the endless possibilities of remote work and career growth. Get ready to unlock your full potential with the Hired Hub podcast. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de The Hired Hub. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿cierto, Jess? Así es, Gaby. Estoy muy emocionada por nuestra invitada del día de hoy y les aseguro que su historia es fascinante y llena de giros inesperados. Sí, estamos hablando de Rosalvi Villegas. Rosalvi comenzó su carrera como abogada y hoy está en el mundo de la tecnología. ¿Recuerdas cómo nos contó que todo comenzó? Sí, claro que me acuerdo. Rosalvi hace unos días nos comentó que mientras ella trabajaba en el derecho laboral, decidió aprender programación solo por curiosidad. Imagina eso, Gaby, pasar de leyes a líneas de código. Exacto, y no se detuvo allí. Con su determinación pasó de ser abogada y convertirse en una gerente de proyectos en una startup tecnológica. Ahora lidera proyectos de desarrollo web, automatización de procesos y marketing. Es un verdadero ejemplo de reinvención profesional. Y hay una anécdota genial. Rosalvi también nos contó que durante su transición trabajaba en una agencia global de personal donde gestionaba contratos en inglés y español y facilitaba la comunicación entre oficinas internacionales. Incluso tuvo que mediar en una crisis de última hora mientras aprendía a programar por las noches. Increíble. Rosalvi, estamos encantados de tenerte aquí para que nos cuentes más sobre tu inspirador viaje. Bienvenida a The Hired Hub. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Hola Gaby. Hola Jess. Bueno, estoy bastante emocionada de contar mi historia y espero que pueda ayudar a aquellos que estén pensando en transicionar y en general avanzar en su carrera profesional. Gracias, de verdad nos encanta tenerte aquí, Rosy. Y Secret Insight para nuestros listeners. Ella es la Project Manager de este proyecto de nuestro podcast, así que bienvenida. Sí, es todo un lujo tenerte con nosotras hoy, Ros. Bueno, vamos a entrar en materia. Obviamente lo que queremos conversar hoy empieza mucho por la transición de carrera de Derecho a esta gestión de proyectos. Nos gustaría saber cómo te preparó tu formación en Derecho para los desafíos que tienes ahora en gestión de proyectos. Bueno, es difícil como que señalar exactamente todo porque yo creo que algo que viene ya de la mayoría de las carreras universitarias es como enseñarte a pensar de manera crítica y analítica, y yo creo que esa es la base para cualquier carrera que tú decidas como seguir. Pero por lo menos en Derecho, algo que me ayudó muchísimo para la gestión de proyectos es la experiencia de gestión de contratos. Yo creo que ese es como que el punto inicial. Okay. Porque gerencia de proyectos se basa como, esto es algo que tenemos que hacer y lo primero es entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces yo siempre parto de un alcance. Y ese alcance me ayudó como a delimitarlo derecho, porque derecho es mucho de, ¿cuáles son las normas o qué es lo que regula este comportamiento, por decirlo de alguna manera? Entonces yo creo que eso es como el primer enlace que yo descubrí entre la gerencia de proyectos y el derecho. También la atención al detalle y la precisión, o sea, también como encauzado en ese mismo tema de, bueno, ¿qué es lo que nos está regulando? La gerencia de proyectos se basa en tratar de predecir el resultado de algo, incluyendo materiales, fecha de entrega, y tratar de como que llegar a una meta. Entonces, el derecho me ayudó mucho también para eso, como, bueno, aquí tenemos las bases, ¿cómo lo vamos a seguir? Y las habilidades de comunicación e interpersonales, porque como abogado, la mayor parte del trabajo es comunicarte con el cliente, o sea, entender qué es lo que quiere, saber de alguna manera cómo tenerlo feliz, porque es una
carrera que está orientada a atención al cliente directamente, independientemente de en qué área termines basándote. O sea, como básicamente tú te encargas como abogado a resolver problemas, siempre estás hablando con alguien. Entonces creo que eso también me ayudó mucho, o sea, todo el tema de la comunicación y tratar de relacionarme con las personas y comunicación sobre todo clara, que creo que es tanto importante en gerencia de proyectos como en derecho. Entonces creo que esos serían como los puntos principales que yo vincularía entre las dos carreras. Muy chévere, y también creo que el pensamiento crítico a la hora ya de tomar decisiones es bastante importante, porque tanto un abogado como un gestor de proyectos sí o sí tienen que tomar decisiones y evaluar todas estas facetas de, no sé, un caso antes de llegar a una conclusión o al igual al tomar una decisión en algún proyecto. Creo que el pensamiento crítico es crucial a la hora de tú tomar una decisión y evaluar los riesgos, ya que tú tienes todo esto ya organizado, como la comunicación con el cliente me parece esencial, ya que tú lo dijiste, por ejemplo, a la hora de gestionar un proyecto también es importantísimo ver cuáles son los deadlines, para cuándo es, quiénes están involucrados, pero creo que es algo que podemos de pronto también ahondar un poquito más en cuanto al rol que tienes en cuanto a la gestión de proyectos, y me parece muy, muy interesante conocer como este mundo, ¿no? Como la comparación entre la abogacía y la comparación entre la gestión de proyectos. Así que de pronto más adelante nos puedes ir como contando el por qué hiciste esa transición, pero ahora me gustaría enfocarme un poco como en cuáles fueron algunos de los mayores obstáculos que enfrentaste durante esta transición de carrera y cómo lo superaste. Yo creo que sobre todo el cambio de mentalidad. O sea, ¿por qué? Porque en gerencia de proyectos estamos orientados a un resultado. O sea, en derecho en parte, pero lo primero que te dicen en la carrera, o bueno, uno de los primeros como consejos que nos dieron los profesores o de los principios de la carrera es, esto es una profesión de medios, no de resultados. O sea, nosotros, cuando tú vas a una demanda, tú no puedes decirle al cliente, vamos a ganar. O sea, eso no es algo que nosotros podamos prometer, porque depende de muchísimos factores. Ajá. Depende de la ley, depende del juez, depende de la otra parte, de las pruebas que tengas. Entonces nosotros no prometemos ganar. Nosotros prometemos hacer todo lo necesario para ganar, pero si no ganamos, entonces ya es algo que puede haber escapado de nuestras manos. Obviamente con ciertos matices de responsabilidad, no es que te vas a excusar y no hacer el trabajo bien, pero no es algo que nosotros podamos prometer. En cambio, en la gerencia de proyectos, tú estás comprometido en resultados del inicio. O sea, tú cuando te metes en un proyecto dices, esto es lo que voy a lograr, este es el alcance que yo te voy a dar y el resultado es lo que yo tengo que garantizar como gerente de proyecto. Entonces, cambiarme como que ese chip de no es como, bueno, ya yo hice mi mejor esfuerzo, entonces ya es suficiente. No, o sea, yo tengo que lograr que esto se dé sí o sí. O bueno, también está la parte de negociación, que sí ahí me ayuda un poco la carrera, porque creo que es uno de los principales pasos para ser abogado, es negociar, pero ese cambio de mentalidad fue como el primer obstáculo, fue como el primer choque que yo tuve, bueno, esto es diferente. La brecha del conocimiento también, porque claro, yo vengo con una educación con ciertas cosas, obviamente como viendo el derecho desde el punto de vista universitario desde todas las aristas. La gerencia de proyectos entré como más desde el punto de vista práctico, que es algo distinto. Después, obviamente, traté de cubrir esas brechas prácticas con brechas teóricas, pero el enfoque fue diferente. Entonces, sí me llegué a encontrar con cosas que no sabía hacer y después, esto es un nuevo formato de documento, esto de qué se trata. Entonces, ahí tratar de entender de qué iba. Hay como unos obstáculos ahí porque no fue tan teórico y en general adaptarme a la nueva industria. O sea, las personalidades en el derecho son como más, tienes el abogado, el que sabe todo, tienes el que es un poco más duro, la manera de enfrentarte al derecho también es distinta. O sea, si bien hay muchos trabajos en equipo, hay mucho trabajo de contraparte, literal, Claro. Bueno, esta es mi posición, esta es la mía, nosotros nos vamos a chocar y vamos a ver quién gana. Mientras que en este tipo de industria es, vamos a ver cómo todos ganamos, porque la idea aquí es garantizar un resultado con el que todos estemos felices. Y entender también cómo, porque cada profesión tiene como una personalidad. Entonces, Sí. por lo menos, marketing tiene una personalidad, diseño gráfico tiene otra,
programación tiene otra, el cliente tiene otra, entonces hay que ponerse como muchos sombreros para poder encauzar a cada equipo a lograr el objetivo y que estemos todos cómodos en la manera de trabajar. Entonces creo que esos son los primeros obstáculos o los más importantes que yo vi en la carrera. Por supuesto siempre salen más, es algo normal estar como que tratando de crecer y siempre aparecen como nuevos obstáculos, pero esos son los iniciales y los más importantes. Para mí, porque yo también pasé por un cambio de carrera, otra cosa que yo también vi que era un factor importante y fue un riesgo, o sea, fue como un reto, no diría que un obstáculo, pero sí fue el reto, fue esa misma incertidumbre y el miedo al fracaso. O sea, no quiero preguntarte, o sea, no quiero preguntarte, ¿te pasó directamente? Pero te pasó a ti también, pero es que es algo muy común. ¿En algún momento tuviste dudas de poder hacer ese cambio o estuviste firme siempre en tu decisión una vez que decidiste por empezar gestión de proyectos? Sí, o sea, siempre hubo como un miedo al fracaso, sobre todo al pasar del derecho a la tecnología, porque son como dos carreras muy diferentes. Entonces, cuando empecé la parte de tecnología, cuando empecé como a programar, programar es algo que te pone la piel un poquito más dura porque ves los fracasos directamente. O sea, paciencia. Es mucha paciencia. Sí, necesita mucha paciencia. Muchos fracasos directamente, tú vas confiado, esto va a funcionar y error. No sirve. Tienes que hacerlo de nuevo, tienes que borrar todo. De repente hay muchos factores, la computadora se apagó. Entonces, por ahí fue como que mi primer choque, como ver el fracaso tan de cerca, porque en derecho es más largo, o sea, suponte es un juicio. Entonces el fracaso tarda un poquito más en llegar. Puede llegar, pero hay muchas cosas en el interín que no lo es directamente, pero esos son fracasos que te dan dando como pellizquitos. Y si tú no estás acostumbrado, empiezas a dudar, ¿podré hacer esto o no? Entonces eso fue como que ya por ahí se me fue endureciendo un poco la piel. Y con gerencia de proyectos, el primer choque que tuve para el tema del fracaso era tratar con los clientes. Es otro tema, porque obviamente cada quien tú buscas hacer lo que te contrataron al menor costo posible. El cliente busca obtener lo más que pueda. El mayor provecho. El mayor provecho y siempre tratan como que de obtener un poquito más. Entonces al inicio, ya un poco más también más relacionada con la carrera y con el contrato, estar como que, no, este es el alcance y ellos, los clientes como que, porque tratan de saltarse esto y me da como un poco más de choque. Ahora entiendo y estoy como, bueno, vamos a ver qué le podemos dar para que estén felices, pero tratar de mantener el alcance. Entonces mi enfoque también es distinto, pero sí mucho fracaso, o sea, miedo al fracaso, primero a los errores, porque son como que más comunes, y ese tema de lidiar con esa opinión contraria y al mismo tiempo de alguna manera tener que garantizar que el cliente esté feliz. Creo que es los dos puntos que más me costaron al inicio. Diría que hay una similitud tal vez en el proceso de reinterpretación, porque siempre va a haber información de por medio. Por ejemplo, con los clientes tenemos contratos, que aún así los clientes lo van a leer o van a leer la propuesta que se les da o como que el proyecto como tal, y al principio dicen sí, claro, por supuesto, y ellos siempre buscan como que una forma de, como tú dices, de sacarle un poco más de provecho a la inversión que están haciendo. No sé, a lo mejor he visto muchas series de derecho que no están bien basadas en argumentos reales, pero yo he visto mucho que en cuanto al derecho, mucho es interpretación, y a veces es como que saber interpretar adecuadamente la información que tienes enfrente y tener habilidades blandas para poder comunicarlas, y con los clientes pasa eso, uno necesita muchas habilidades blandas para saber siquiera cómo empezar a hablarles, y obviamente al venir de una naturaleza distinta, o sea, con un propósito distinto y una motivación distinta, ya eso te diferencia cuál es el abordaje con el que vienen o las intenciones con las que vienen. Entonces sí, es súper interesante ese tema. Te pregunto, ¿qué estrategias utilizas ahorita que estás trabajando en remoto? Y bueno, antes me imagino que cuando estabas en derecho, trabajabas en físico. ¿Qué estrategias utilizas para mantenerte conectada y productiva mientras que trabajas en remoto, ahorita como gestor de proyectos? Yo creo que lo más difícil de trabajar remoto es encontrar un lugar en donde te sientas cómodo trabajando. O sea, eso es como lo principal. Cuando tú estás en una oficina, tú tienes tu escritorio, tienes tu lugar para trabajar y en teoría, si estás en un buen ambiente laboral,
tienes silencio y lo que necesitas para trabajar. Al estar en remoto, probablemente en casa o en cualquier otro espacio que consigas, creo que lo más importante es tratar o de no tener distracciones o reducirlas lo más posible. Entonces, lo mío es buscar dónde estar primero y si no puedo controlar completamente mi entorno, tratar de yo controlarlo de alguna manera u otra. O sea, usos de audífonos, de música o videos que me mantengan como que aislada, aunque tenga cosas pasando alrededor, y poniendo prioridades. Porque cuando uno está en la casa, por ejemplo, siempre sale algo. Viene alguien, toca la puerta, viene el perrito Sí. y quiere que lo saques. Entonces es como, bueno, no, Sí. organiza mis horarios. Este es mi tiempo para esto y después puedo atender a lo otro porque si no es muy fácil dispersarse. A mí me pasa mucho con lo del perro, así que si escuchan un perro de fondo ya saben que es mi perro, pero saben que es bastante importante eso, como también el manejo del tiempo, y porque uno se distrae mucho, ya sea con el celular o con que llegó el vecino Es muy o fácil. con que tu mamá, por ejemplo, mi mamá está en mi casa, mi mamá me dice algo y entra y toca la puerta y es como, yo estoy en focus time, por favor, porque a veces uno tiene que llevar líneas de pensamiento para ciertos proyectos, en ciertas tareas, entonces como que creo que esa parte de estar enfocado es bastante importante y tampoco llevarlo al extremo porque siento que las pausas regulares también son demasiado importantes. ¿Qué pasa? A mí me duele, digamos, mucho la espalda. Entonces, si yo estoy muy enfocada escribiendo, trabajando mucho tiempo en el computador y yo llegan las 5 o 6 de la tarde, ya tengo un dolor de espalda increíble si no puedo aprender a manejar ese tiempo, ¿no? A tomar esas pausas que yo necesito durante el día. Entonces creo que eso también es demasiado importante y tener una buena comunicación con tu equipo porque el hecho de estar tú trabajando en pro de algo con personas de diferentes países, regiones que no están alrededor tuyo, también puede ser un reto. Pero me gusta mucho y este tema en cuanto a la parte de cómo nosotros podemos tener una mejor, no sé, como hábito en cuanto a la parte de trabajar desde casa y lo hemos hablado en otros episodios. Creo que también importantísimo practicar el autocuidado, tener una buena salud mental y física, que lo hemos venido hablando en los episodios pasados. Importante si tú necesitas ir al psicólogo por X o Y, porque no tenemos alrededor de nosotros, pues trabajamos muy aislados, puede decirse así, entre comillas, pero creo que también el ejercicio es importante, comer muy bien, dormir muy bien, mantener ese equilibrio es, creo que una de las cosas que más ayuda a que tú también puedas ser muy productivo en el trabajo. Bueno, y digamos que entrando a esta parte de desafíos en cuanto a la parte remota y todo de proyectos, ¿nos puedes hablar, Rosalvi, un poco sobre estos retos de la gestión de proyectos ya enfocado a la parte remoto y cómo lo has abordado? Sí, creo que el mayor reto es eso mismo, o sea, como estamos en espacios distintos, tener vínculos como interpersonales es un poco más difícil, pero es algo que yo creo que se tiene que fomentar como gerente de proyectos. O sea, yo como gerente, primero pienso, o sea, somos personas, después somos trabajadores y cada quien tiene su rol dentro del equipo. Pero si tú no entiendes por lo menos qué motiva a cada quien, o sea, cuál es la motivación personal detrás de cada persona, es más difícil como llevar un equipo a término. O sea, por ejemplo, hay personas que están más motivadas por reconocimiento, hay personas que están más motivadas por el resultado, hay gente que es muy puntual y ellos quieren salir del trabajo rápido y listo. Hay personas que necesitan reunirse para que puedan digerir la información, otros la necesitan por escrito. Entonces, yo trato de como que conocer al equipo con el que estoy trabajando. Los primeros proyectos siempre es un poquito más, los primeros días un poquito más lento, entendiendo qué es lo que necesita cada quien y como gerente adaptarme a las necesidades del equipo. Porque yo creo que eso es para eso es la gerencia de proyectos, o sea, para eso es el gerente. El gerente es para comunicar a los distintos equipos y entender qué es lo que necesita cada uno para sacar el trabajo. Sí, y dice algo súper importante, o sea, le llamamos project manager o gestor de proyectos, pero en realidad es una persona que gestiona personal.
Gestiona al equipo que está trabajando en ese proyecto. Y es súper importante. Siempre hay como un chiste recurrente en cuanto a qué hacen los project managers o que se hacen gestión de proyectos. Y es como que es gracioso, pero al mismo tiempo cuando te das cuenta y cuando ya trabajas en el área, en realidad que el gestor de proyectos está allí para amalgamar todo. Para simplemente procurar que las cosas avancen y que no se estanquen porque esta persona no habló con esto o no dijo que tenía tal problema en esto y no necesitaba tal recurso. En realidad que ahí el trabajo del project manager es esencial y sí puedo ver cómo efectivamente puede generar tantos estragos el no tener esas habilidades blandas para saber y para conocer a tu personal, para conocer a tu equipo. O sea, ahí tú mencionas entender las motivaciones, comprender de dónde vienen. Eso es inteligencia emocional y que también lo hablamos en otros episodios. O sea, cómo la inteligencia emocional es vital para ciertos roles. Diría que para gestión de proyectos es esencial también. ¿Has tenido en algún momento como desafíos en cuanto al manejo de diferentes zonas horarias, justamente supervisar y monitorear el progreso de los equipos? Sí, o sea, por ejemplo, he trabajado ahorita, hay un proyecto incluso que estoy trabajando con personas que están en un horario muy distinto. Entonces, en esos enfoques, yo creo que lo más importante es la comunicación por escrito, la comunicación asíncrona, o sea, de que no tenemos que estar hablando en ese mismo momento, pero cuando yo sé, trato de mandar toda la información para que la tengan a mano cuando la necesiten. Uh-huh. Entonces es un tema de dejar las cosas preparadas, ya que no tenemos la inmediatez. Vamos a tratar de dejar todo el alcance para que se reduzca todo lo que se necesita de la otra persona, o sea, de espacios de tiempo en común. Eso es lo que hago en esos casos. Y bueno, en temas remotos siempre hay el que se desaparece porque el internet, Sí. bueno, estamos en la luz o ciertos temas que también escapan del control de los equipos. Pero bueno, yo creo que la respuesta es comunicación, es tratar de establecer una estrategia clara de comunicación en el momento de que ocurra algo que pueda afectar el desarrollo del proyecto, tratar de informarlo para que podamos también ayudarlos con los otros miembros del equipo a resolver cualquier cosa que esté pendiente. Exacto. También cabe resaltar que la retroalimentación continua y constructiva es bastante importante porque tú puedes estar haciendo tu trabajo y si alguien no te dice, hey, puedes mejorar esto o aquello, pues el proyecto no va a surgir como lo querían desde un inicio, ¿no? Creo que esa parte y como lo veníamos hablando también, tener la capacidad de entender que si estoy haciendo algo mal es porque lo debo mejorar en pro del proyecto y el equipo por el que estoy trabajando. Y también escuchar, porque tú puedes hablar y hablar y hablar y puedes que no estés escuchando lo que ellos realmente necesiten, no entendiendo las necesidades del proyecto, del equipo. Y creo que es eso, como buscar la forma de satisfacer estas necesidades, ya sea a través de reuniones individuales para, no sé, de pronto entender las preocupaciones o las necesidades del equipo, implementar estos cambios que se basan ya en comentarios que se han venido dando, ¿no? Entonces, creo que el hecho de ver cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar, también es demasiado importante. Bueno, Rosy, y creo que ya casi estamos terminando con nuestro episodio, pero queríamos preguntarte, ¿qué consejo le darías a los buscadores de empleo que desean hacer esta transición a la gestión de proyectos o particularmente en un trabajo remoto? Tú con toda tu experiencia desde la historia que has tenido de transicionar de carrera, ¿cuál es ese consejo que le darías a esta persona que también está buscando hacer lo mismo que tú hiciste? Yo creo que lo primero es estar abierto al cambio, porque de lo mismo que tú comentabas, estar dispuesto a mejorar, de entender que si te equivocas, la idea no es que está todo mal, sino que es una oportunidad para crecer. Es el primer chip que hay que cambiar. En el momento en que tú cambias de una carrera a otra, tú tienes que entender que estás pasando de una zona de confort a una zona difícil. Y si tú no vas con la mentalidad de que es una zona difícil y no explorada, te puedes detenerte o por el miedo al mismo miedo al fracaso o por básicamente estancarte porque sientes que no calzas en el nuevo lugar donde quieres estar, pero es muy difícil calzar a la primera. O sea, eso es una cuestión de moldearse y entender que
una nueva carrera es moldearte. Y para el remoto lo mismo. Si tú estás acostumbrado a un trabajo presencial donde tienes un feedback inmediato, donde puedas verle tal vez la cara a las personas más directamente, porque Sí. la información muy poca es la textual, o sea, está todo el contexto, cómo las personas te hablan en el lenguaje corporal, eso lo pierdes un poco Influye. en el remoto, entonces hay estrategias de comunicación distintas. Por lo menos en remoto sí me pasó mucho yo creo que es muy importante utilizar cosas que tal vez uno toma por sentado, que son los emojis, Súper. las expresiones como los GIF o las imágenes, porque como tenemos una parte que no estamos comunicando, a veces el texto puede ser muy frío. Entonces tratar de como entender, estoy en un nuevo lugar, tratar de ponerte en un punto mental más hacia lo positivo para tomar como que cualquier información que te venga de una manera suave, porque muchas veces es como que tú lees algo con un tono de voz y tal vez tú piensas que es una crítica o que es algo malo y después lo vuelves a leer en otro estado mental y te das cuenta que te querían comunicar otra cosa. Sí. Ujú. Así que es como optimista y con mucha mentalidad abierta y dispuesto a fracasar, porque eso, cuando tú cambias, tienes que estar dispuesto a fracasar, porque del mismo fracaso vienen los éxitos. Sí, es que bueno, justamente hay que poder demostrar adaptabilidad en ese sentido y eso no va a llegar sin fracaso. O sea, van a haber momentos en los que te vas a equivocar, especialmente cuando estás aprendiendo, en este caso que estamos planteando, en el que estás cambiando de carrera y de repente te quieres enfocar en la gestión de proyectos. Van a haber momentos en los que no vas a saber qué hacer. Y aunque te den todas las guías, si te falta de repente contexto o bagaje cognitivo, o sea, te falta, no sé, tienes una idea, terminologías distintas, se manejan terminologías distintas, se pueden generar confusiones que generan errores. Entonces, eso es algo que es inevitable cuando uno está empezando algo nuevo. Entonces, me encanta eso que digas, que lo primero que hay que tener en cuenta es, obviamente, entender que va a haber fracaso de por medio. Y eso no significa que el resultado es el fracaso, sino que simplemente es una parte del proceso que uno también tiene que saber apreciar, porque aparte, cuando aprendes de los errores, aprendes más rápido. Okay. Se aprende más de los errores y de los fracasos que de los éxitos. Entonces, eso me parece súper importante destacar. También le agregaría tal vez investigar y mostrar también la habilidad para manejar equipos virtuales. Okay. Como dijimos antes, no solamente es tú manejar un proyecto, y me ha pasado, he conocido personas que se desempeñan en gestión de proyectos, pero al carecer de habilidades blandas, no suelen tener el mismo rate de éxito en cuanto a la gestión de proyectos, porque les cuesta comunicarse con otros, porque no entienden el lenguaje de otros, y no solamente me refiero al lenguaje, el idioma como tal, sino el lenguaje técnico y profesional de ciertas áreas. Eso se les dificulta. Entonces, el saber y demostrar que te puedes adaptar y manejar un equipo virtual, en realidad creo que es esencial. Y eso sí es importante. Yo diría que como que es como una ventaja tú traer esa experiencia de trabajos previos, así no sean en la misma área. Si ya has manejado personal antes, es de asumir que tienes ciertas habilidades y que has desarrollado ciertas habilidades que te van a ayudar también a manejar equipos y proyectos en el futuro. Entonces, si ya cuentas con eso, ya tienes ventaja, diría. Pero bueno, ese es mi aporte allí, es mi granito de arena. Y algo como que decía Rosalvi, súper rápido, como para terminar, era como tú no sabes por qué está afrontando, por qué situaciones está pasando la persona a la que les estás escribiendo. Entonces, si tú tienes que liderar un proyecto y tú no sabes de entrada que es una persona alegre o por el contrario es una persona más introvertida, como que eso también determina la comunicación. Entonces creo que eso sí es como hay que tenerlo en cuenta, porque en todo esto del trabajo remoto es bastante importante saber cómo la personalidad de las otras personas, creería yo. Total. Ross, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Nos encantaría conversar de nuevo pronto, pero desafortunadamente hemos llegado al final de esta conversación. Gracias, Rosy, de verdad, por tu tiempo. Hoy hablamos con Rosalvi Villegas sobre cómo iniciar una carrera en remoto, también en expandir y desarrollarte en tu profesión y liderar equipos una vez establecido como profesional en el ámbito virtual.
Si encontraron esta conversación tan estimulante como nosotros, nos encantaría leer sus comentarios en las redes sociales de The Hired Hub en LinkedIn, Instagram y YouTube. Así que gracias por sintonizarnos y recuerden suscribirse a nuestros canales para no perderse de nuestras próximas conversaciones sobre trabajo remoto, crecimiento profesional y desarrollo personal. Recuerda que aquí soy Jess. Y yo soy Gaby. Hasta el próximo episodio. That wraps another episode of the Hired Hub podcast. We hope you found today's discussion empowering and insightful. Remember, success in the world of remote work is within your reach, and we're here to support you every step of the way. Be sure to subscribe to our podcast for more expert advice and engaging conversations. Please give us a review on Apple Podcasts and Spotify to help us reach more people who can benefit from the Hired Hub podcast.